muertes que ocurren cuando hay un accidente en estos recintos, más del 50% ocurrieron porque hubo algún riesgo atmosférico que lo causó. Y de esos riesgos atmosféricos, un poco más de la mitad están asociados con los dos de los gases más comunes en espacios confinados, que es el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. Nicolás, ¿Sí? Nicolás. Sí, te escucho. Nico, ha habido unos problemas técnicos que no se conectaba la gente. Yo creo que vas a tener que repetir la presentación. Ok. Bueno, ¿comienzo desde ceros? Sí, por favor. Sí. ¿Vamos a esperar algo más o comienzo de una vez? No, comienza de ya. Hubo gente que no pudo ingresar, entonces Gustavo me estuvo llamando, que ya me dijo que ya lo pudo ver, ¿ok? Listo. Ok, arranquemos, por favor. Disculpen la molestia a las personas que ya estaban adentro. Y los que no, pues bienvenidos ahorita de nuevo. Gracias. Bueno, para acelerar un poco, solamente para contextualizar a las personas que pronto recién ingresan, vamos a hablar un poco de lo que es el ingreso a espacios confinados y de la detección de riesgos atmosféricos. Ya me habían presentado, pero no, mi nombre es Juan Nicolás Rodríguez, yo trabajo con Intecon y estoy a cargo de todo lo que es la línea de detección de gases en Latinoamérica. Y la idea es, bueno, poder digamos, compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestro conocimiento a través de los años y a través de la diferente interacción que hemos tenido en varios países y con varios proveedores. Un poco la agenda que voy rápidamente aquí. Básicamente vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar de los aspectos generales de un espacio confinado, de cuáles son los principales riesgos atmosféricos que están asociados a estos recintos. También vamos a ver un poco de cuáles son los procedimientos de ingreso y qué tengo que tener en cuenta con los equipos de monitoreo para estos riesgos atmosféricos. Y finalmente, muy alineado con todo lo que nos ha tocado ver en los últimos meses a todos, es cómo puedo hacer también una limpieza o desinfección correcta de lo que son equipos para monitoreo de gases y qué no debo utilizar que me puede pronto afectar los sensores o el desempeño del equipo en el momento de monitorear. ¿Por qué es importante que hablemos de espacios confinados a pesar de que es un tema que está muy documentado y un tema del cual se habla mucho? Es porque sigue siendo una de las principales causas de muertes en accidentes laborales. Y son accidentes que no respetan ni país, ni sector, ni industria. O sea, ocurren en todos los ámbitos. Evidentemente hay una diferencia en las tasas de muerte entre un país y otro, muy ligado a lo que son las regulaciones y la fiscalización también de esas regulaciones, es decir, que tanto se hacen cumplir la regulación de ese país, pero en términos generales sigue siendo una de las principales causas de accidentes laborales y a pesar de que está documentado, sigue, digamos que generando accidentes y muertes todos los años. En Estados Unidos, cerca de 2 millones de personas ingresaron a un espacio confinado en el 2019 y hay algunas estadísticas que me parecen muy importantes resaltar. Estas tres primeras, el 85% de esos accidentes tenía un supervisor presente, es decir, que a pesar de tener un supervisor en el ingreso, a pesar de un supervisor que estaba a cargo de verificar que todo lo que se dijo que se tenía que hacer se hizo y de que tenía también ese supervisor que tener claro qué acción tomar cuando había algún accidente, ocurrió el accidente, o sea, no se pudo evitar. Y 29% de esas muertes involucró al supervisor y el 60% también involucró a rescatistas. Y esto nos muestra de que a pesar de que está muy documentado y hay muchas guías de cómo debe ser ese ingreso, ocurren estos accidentes muchas veces porque las personas que están a cargo o que están en ese momento tienen que efectuar un rescate, se ven obligadas a tomar una decisión y entre menos técnica sea esa decisión y sea más emocional, se corre el riesgo de que ya no sea un solo accidente, una sola mortalidad, sino que empiezan a sumarse más en ese intento de rescatar a esa persona que está dentro de un espacio confinado.
Hay algunas otras estadísticas que son relevantes también, como por ejemplo que el 31% de esos accidentes tenían un trabajo, un permiso escrito y documentado, es decir, que todo estaba previamente documentado y estaba muy claro cuál era el trabajo, cómo se tenía que hacer y qué acciones se deberían tomar, y a pesar de esto ocurrieron los accidentes. Y algunas otras relevantes, como por ejemplo que ninguno de esos accidentes tuvo una inspección previa a la entrada, que es uno de los pasos fundamentales cuando estamos ingresando a un espacio confinado, y a pesar de todo lo que se documenta, espacios confinados, de todas las charlas que hay, de toda la cantidad de información, se está fallando aún en estos aspectos que son, digamos que fundamentales y básicos. Una de las razones por las que se dan frecuentemente estos accidentes y por las que cuando se dan casi siempre hay alguna fatalidad es porque el ingreso a espacios confinados es una actividad que se vuelve muy rutinaria. Entre las razones de ingreso a estos recintos, más del 70% están relacionadas con actividades de mantenimiento rutinarias, reparaciones e inspecciones. Es decir, actividades que hacemos en nuestro día a día y que se vuelven parte de nuestra rutina, y precisamente este es el gran riesgo. Como se vuelven parte de nuestra rutina, empieza uno a olvidar que está ese riesgo presente y se empieza a acostumbrar a esos riesgos y a no visualizarlos de pronto de la manera que debería si fuera una actividad muy puntual y muy esporádica en el tiempo. Las muertes que ocurrieron en espacios confinados, más del 50% están asociadas con riesgos atmosféricos. Es decir, que esas muertes fueron provocadas por riesgos atmosféricos o exposición a gases que había en esos recintos. Y de esos riesgos atmosféricos que ocurrieron, que tuvieron como consecuencia esas muertes, más del 50%, casi el 50%, están relacionadas con dos de los más comunes, dos de los gases más comunes, que son el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. Para poder definir o diferenciar un poco el tema de un peligro a un riesgo, vamos a definir muy bien qué es peligro, y lo vamos a definir como esa condición o característica intrínseca que puede causar un daño, una lesión, una enfermedad. En este caso, por ejemplo, la condición o característica tiene un gas tóxico de podernos causar un daño o una lesión o incluso la muerte cuando estamos expuestos a él. El riesgo, por otro lado, lo que tiene en cuenta es digamos que dos partes. Una va a ser la probabilidad de que ocurra o que se manifieste ese peligro, es decir, la probabilidad que tengo de yo respirar o de yo estar expuesto a un gas tóxico. Y por otro lado, el impacto que tiene, el cual varía dependiendo del peligro o del gas al cual yo esté expuesto en mi salud o en mi vida. Entonces, en espacios confinados, uno de los principales problemas es que tenemos riesgos donde las consecuencias casi siempre son catastróficas, aunque la probabilidad es de media a baja. Entonces, aunque la probabilidad de ocurrencia no es muy alta, sí tenemos consecuencias casi siempre que involucran una fatalidad. Cuando hablamos del ingreso a espacios confinados, cada país tiene su propia regulación. Usualmente cada país tiene sus propios lineamientos de cómo debe ser el ingreso a este tipo de recintos, pero la mayoría de nuestros países, de hecho en Latinoamérica, se basan en normativas de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, digamos que hay dos normativas que yo les puedo recomendar, de las cuales pueden sacar muchísima información. Una que es la base casi que de todas las regulaciones nuestras y la base de muchas de las regulaciones que existen en el mundo, que es la 29 CFR de la OSHA. Esa establece todo lo que son las condiciones para el ingreso en espacios confinados. Y otra que es muy útil, que no es una regulación, pero es una guía de entrada y de trabajo en este tipo de recintos, es la guía de la NFPA, la 350,
que de hecho tiene una actualización, una versión del 2019 que es bastante reciente y eso ayuda mucho a entender mejor este tipo, digamos que de buenas prácticas para el ingreso a espacios confinados. La OSHA, de hecho, también tuvo una actualización el año pasado, también en el 2019, donde hubo ciertos cambios, los cuales mencionaré más adelante. En Estados Unidos y también en algunos países, hay una norma general de espacios confinados que aplica de forma transversal a todos los sectores e industrias, pero hay ciertos sectores ciertas industrias especiales donde pueden haber una norma un poco más estricta o una norma que contemple diferentes puntos o puntos adicionales a los de estas normas generales de ingreso. Tenemos que definir también muy bien qué vamos a entender por espacio confinado o cómo podemos definir espacio confinado. O sea, cómo hago yo para decir esto es o no es un espacio confinado. En realidad es muy simple, pero también por ser tan simple hace que de pronto uno pueda caer en error de no catalogar un espacio como un espacio confinado. Entonces hay tres, digamos que requerimientos que tiene que tener un espacio para ser considerado confinado. El primero es que tiene que ser suficientemente amplio para que un trabajador pueda ingresar en él. Es decir, la persona tiene que poder entrar en su totalidad a ese espacio. El segundo es que ese espacio no está diseñado ni para trabajar continuamente, ni para que el trabajador tenga una ocupación continua. Es un espacio que no está diseñado para que estén las personas dentro de él. Y por último, tiene que tener un acceso limitado de entrada y de salida. Es decir, que la entrada o la salida a ese espacio está limitada, no restringida, sino limitada. Es decir, que puedo ingresar y puedo salir, pero ese ingreso o esa salida a ese espacio no lo puedo hacer de manera fácil como lo podría hacer, por ejemplo, en un cuarto o en un recinto abierto. Entonces, basándonos en esto, por ejemplo, sería un ejemplo de un espacio que no es confinado, no es suficientemente amplio para que la persona pueda entrar en él. Y por ejemplo, sería una muestra de un espacio que sí está catalogado como confinado, donde la persona puede entrar en él a pesar de que no está diseñado para que él trabaje continuamente ahí, a pesar de que la entrada y la salida es limitada, es decir, no tiene una facilidad para entrar y para salir porque tiene que hacerlo por un espacio más pequeño, una entrada pequeña y por unas escaleras, pero ese sería un espacio confinado. La OSHA incluye, digamos que una lista de diferentes espacios confinados como ejemplo. Él los enuncia todos, no quiere decir que el que no esté ahí no deba considerarse, pero digamos que hace una lista bastante amplia donde involucra muchos espacios como calderas, como pozos de registro, todo lo que tiene que ver con alcantarillado, con el drenaje, todo lo que son comunicaciones, servicios públicos que usualmente están bajo tierra, algunos prefabricados de hormigón que pueden tener, digamos que también características de espacios confinados, por supuesto tanques, todo lo que son tanques de combustibles, de almacenamiento de químicos, de agua o en general de cualquier líquido sólido o gas, incineradores, columnas de hormigón, todo lo que son las redes como tal de los desagües y alcantarillado de nuestras ciudades, bóvedas de transformadores, conductos de calefacción, de ventilación y aire acondicionado también pueden ser considerados como espacio confinado y de hecho es uno de los grandes cambios. Hay muchos espacios que antes no estaban considerados, digamos que en esta actualización la OSHA los consideró y los enlistó como tal, como espacios confinados. Algunos pozos de aguas negras, silos, turbinas, enfriadores, entre otros. Hay, digamos que una lista bastante amplia de ejemplos y de espacios que deberían ser considerados para catalogarse como confinados. También es importante entender que la definición de espacio confinado fue la que les di hace 2 diapositivas. Entonces, en esas definiciones, en ninguna de ellas decía que el espacio tenía que ser cerrado. Y lo menciono porque mucha gente tiende a pensar que un espacio confinado tiene que ser cerrado y no necesariamente tiene que ser cerrado.
hay algunos ejemplos de espacios que pueden ser abiertos y que a pesar de ser abiertos son considerados espacios confinados. Algunos de ellos, pozos por ejemplo como elevadores, contenedores también puede ser uno de ellos, tanques de agua que están abiertos, digestores, las estaciones elevadoras en todo lo que es la parte de alcantarillado, sitios donde se hace mantenimiento de grandes vehículos o se hace la parte de engrasamiento, desengrasamiento, cambios de aceite. Eso puede ser también un espacio que es confinado porque cumple con las 3 definiciones que les mencionaba anteriormente. Como les decía también, uno de los cambios importantes que hubo es que la OSHA agregó sitios que antes no estaban contemplados. Y algunos ejemplos de esos sitios son los áticos y también algunos lugares, especialmente en construcción, que tienen un acceso reducido y muchos de ellos tenían el ingreso en una posición de arrastre. Antes no eran considerados. Por ejemplo, un ático no era considerado un espacio confinado, pero ahora sí es considerado un espacio confinado porque se hacen muchos trabajos a veces con químicos, a veces con ciertos compuestos que pueden generar riesgos atmosféricos o riesgos de deficiencia de oxígeno en ese tipo de espacios y que además por ser espacios con ese acceso reducido limitan, digamos, que la salida en un evento o en una emergencia. La OSHA establece 3 diferentes tipos de entrada a estos espacios confinados. La primera es la más común, la que casi todos conocemos, que es un ingreso con un permiso de trabajo escrito. Es, digamos, que la forma más completa y la que involucra la mayor documentación. Hay también un procedimiento alternativo de entrada a estos espacios. Y por último hay una forma de manejar estos espacios que se llama una reclasificación. Es decir, yo reclasifico un espacio que inicialmente tiene las características de ser un espacio confinado, lo reclasifico como que no necesito ningún permiso porque he eliminado, digamos, que cualquier riesgo que hay en él. El primero, como les decía, es el más común, es digamos que también el más largo, el que requiere más documentación, el que requiere un poco más de desarrollo para poder firmar y entrar a ese espacio. Y ese se utiliza cuando yo no puedo ni eliminar ni controlar el peligro que se encuentra en este recinto. Y por lo tanto debo diligenciar y debo tener un espacio, un permiso de entrada completo, totalmente documentado. En este documento o en este permiso, lo que se establece es definir muy bien qué trabajo voy a hacer, qué es lo que voy a realizar, cómo lo voy a realizar en ese espacio confinado, qué procedimientos voy a llevar, qué necesito para hacer esos procedimientos y cuáles van a ser las prácticas que voy a tomar para asegurar que las personas no corren ningún riesgo al estar en este espacio. Y también, por supuesto, de forma explícita se colocan todas las medidas de seguridad y protección que se deben tomar y asimismo también se documenta cuál va a ser la acción o qué acción debo tomar en el caso de que ocurra algún accidente o de que se manifieste alguno de los peligros que tengo contemplados en ese espacio confinado. El segundo, que es el procedimiento alternativo de entrada, lo que hace es acortar un poco la cantidad de información que yo tengo que colocar en ese permiso. ¿Cuándo puedo utilizar yo esto? Lo utilizo siempre y cuando, a pesar de que hay un peligro que no puedo eliminar, sí puedo controlarlo mediante ventilación forzada. Entonces, si yo puedo controlar ese peligro, puedo hacer uso de este procedimiento alternativo de entrada. ¿Qué requisito importante tiene? El requisito es que me exige que siempre voy a tener que hacer uso de la ventilación de manera continua mientras hago el trabajo y también tengo que hacer un monitoreo continuo de la atmósfera mientras yo esté realizando el trabajo en el espacio confinado. Y por supuesto, el empleador tiene que certificar que ese espacio es seguro para realizar trabajos y que tomó las medidas de control, que se van a tomar las medidas de control para mitigar el riesgo atmosférico que pueda haber en ese espacio. El último es la reclasificación como tal de un espacio confinado. En este lo que tenemos es que el empleador va a certificar que elimina el riesgo total de cualquier peligro que pueda haber sido documentado en ese espacio. Tiene que proveer esa certificación a todos sus empleados y esta reclasificación va a ser válida siempre y cuando ese riesgo permanezca eliminado.
Uno de los ejemplos, digamos, más sencillos, como el que se muestra en la parte de la derecha de sus pantallas, es básicamente, aquí en este ejemplo lo que se tiene es un mezclador que sencillamente lo que hizo fue, se cerró. Nadie va a entrar ahí, se reclasifica, eso ya no es un espacio confinado y no lo consideran porque simplemente está cerrado y el riesgo está totalmente mitigado. Si bien la OSHA, como vimos anteriormente, nos dice qué se debe hacer, no nos dice cómo debemos hacerlo. Y por eso recomiendo esta guía de la NFPA, porque esta sí nos da alineamientos de cómo debo yo hacer el ingreso y el trabajo dentro de un espacio confinado. Me dice cómo debo monitorear yo la atmósfera. Entonces, esta guía, al contrario digamos que la regulación como tal que establece la OSHA, sí me va a dar parámetros de cómo debo seleccionar el monitor de gas adecuado. Y cuando hablo del monitor de gas adecuado, no hablo de qué marca debo seleccionar. Evidentemente ellos no dicen ninguna preferencia de marca, sino ellos me van a hablar es de qué tipo de monitor en cuanto a sus características técnicas y en cuanto a los sensores que debería tener en ese monitor para realizar mi medición. También me va a permitir identificar cómo debo yo mantener y probar ese tipo de monitores para asegurarme de que estoy de verdad teniendo valores reales de la atmósfera que estoy monitoreando. También me describe cómo debo hacer las mediciones, cómo debo hacer ese ingreso al espacio confinado y me define conceptos claves, entre ellos las pruebas que debo hacer a los medidores de gases, qué procedimientos debo tener en cuenta para entrar, qué procedimientos debo tener en cuenta para el uso de estos equipos de lectura, entre otros. Para poder también entender e identificar estos riesgos atmosféricos que están vinculados a los espacios confinados, tenemos que entender cuál es la condición normal de la atmósfera que nosotros respiramos. Y la condición normal de la atmósfera que nosotros respiramos, básicamente está compuesto el aire por oxígeno y nitrógeno, aunque hay también algunos otros gases en muy pequeñas cantidades, principalmente CO2, que nosotros mismos exhalamos cuando respiramos, y uno importante que es el vapor de agua, el cual varía muchas veces dependiendo de la humedad del sitio donde estamos haciendo alguna medición. Entonces, estas son, digamos que las concentraciones normales. La concentración normal debería haber oxígeno al 21% o 20.9%. No debería haber, digamos que ningún otro compuesto tóxico ni ningún gas combustible. Y sí va a haber algo de CO2 presente en el ambiente, pero es, digamos que algo normal, no afecta nuestra salud ni afecta, no tiene ningún efecto, digamos que a largo plazo en nuestro sistema respiratorio, en alguna de nuestras funciones biológicas. Importante cuando hablamos de gases y cuando hablamos de riesgos atmosféricos es entender que algunos de estos gases expresan su medida de concentración en porcentaje volumen y algunos de estos en partes por millón. El oxígeno, por ejemplo, es uno de los gases que medimos en espacios confinados que se mide en porcentaje volumen. Y es importante entender que la relación entre porcentaje, volumen y partes por millón no es directa. Un 1% en volumen equivale a 10.000 partes por millón. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque usualmente tendemos a pensar que con el sensor de oxígeno puedo cuantificar o puedo saber o tener información de otros gases. Y esto no es así. Cuando yo estoy midiendo oxígeno y cuantificando oxígeno, estoy cuantificando solamente oxígeno. Y es solo esa la información que me está dando un equipo. Usualmente modifica el aire que respiramos. Usualmente lo que manifiesta, digamos, que el riesgo atmosférico o cambios en esa condición normal del aire que respiramos, usualmente es una deficiencia de oxígeno o, por otro lado, también un enriquecimiento de oxígeno. Puede ser cualquiera de las dos y las dos tienen efectos sobre el riesgo que puede tener para nosotros. También tenemos la presencia de gases tóxicos y también tenemos, por supuesto, la presencia de gases combustibles. Digamos que estas son las 3 o 4 razones que comúnmente en un espacio confinado modifican el aire en sus concentraciones normales
que respiramos. Cuando hablamos del oxígeno puntualmente, tenemos los dos escenarios. En la tabla de la derecha, de su derecha, pueden ver los diferentes efectos que tiene en nuestro organismo, las diferentes concentraciones en porcentaje en volumen de oxígeno. Y podemos ver que uno de los más comunes es la deficiencia de oxígeno, la cual básicamente lo que hace es afectar nuestra capacidad motriz, afecta nuestras funciones biológicas normales, altera nuestros estados vitales y por supuesto cuando estamos expuestos, bien sea mucho tiempo a bajas concentraciones o poco tiempo a muy bajas concentraciones, lo que vamos a tener es un desmayo y eventualmente la muerte. De hecho, cuando estamos en concentraciones del 6% en volumen de oxígeno, prácticamente con una sola bocanada de aire, una sola inhalación de aire, con esa concentración, lo que vamos a tener es prácticamente una pérdida de conciencia instantánea de la persona. Y como les mencionaba, también está la parte de enriquecimiento de oxígeno, que no es la más común, pero cuando ocurre también aumenta algunos riesgos presentes. Especialmente aumenta la capacidad de algunos materiales de ser combustibles, también nos va a contribuir de mayor manera a que la atmósfera sea explosiva con mayor facilidad, y también puede ocurrir que si hay mayor cantidad de oxígeno, lo que puede hacer es que aumente la tasa de reacciones que puede haber en ese espacio, bien sea reacciones químicas con otros gases o bien sea aumentar la tasa con la que hay, por ejemplo, descomposición orgánica. Algunas de las causas principales de la deficiencia de oxígeno, que es la más común, de hecho las principales causas de esta deficiencia son trabajos que nosotros realizamos dentro del espacio confinado. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una soldadura o cuando tenemos por alguna razón una planta o algún equipo que funcione con combustión interna dentro del espacio confinado, lo que estamos haciendo es generar gases que van a desplazar el oxígeno y van a empezar a provocarnos una deficiencia de oxígeno. También hay causas naturales del espacio confinado como lo es la fermentación o la descomposición de material orgánico, la oxidación de metales, la corrosión a veces también puede consumir el oxígeno que hay en este tipo de ambientes. Algunos trabajos que requieren una atmósfera inerte, hay algunos trabajos, por ejemplo, en el sector de oil and gas, que requieren inyectar nitrógeno e inertizar esa área donde vamos a trabajar. Y cuando inertizamos esa área, evidentemente lo que estamos haciendo es quitando todo el oxígeno de ese espacio. Y por supuesto, la principal razón o causa de que haya deficiencia de oxígeno es en general un desplazamiento por la presencia de algún otro gas. Como les mencionaba ahorita, y si esto les queda ya con esto yo quedo contento en esta charla, es que el sensor de oxígeno o la medición de oxígeno solamente nos da medición de oxígeno. Un ejemplo de esto es el metano. Si yo en un espacio confinado, en un recinto cerrado, desplazara con metano 1% de volumen de oxígeno para alcanzar el límite inferior de explosividad, que es el 5% de volumen de metano, el oxígeno se había desplazado solamente 1%, es decir, en mi lectura yo estoy viendo no 20.9, sino 19.9 en un monitor de gas, el que esté utilizando, y ni siquiera tendría yo una alarma, y a pesar de eso, ya estoy en una atmósfera explosiva. Entonces, de nuevo, el oxígeno solamente me mide oxígeno y solo me da información del oxígeno. También ocurre con los compuestos tóxicos. Para que yo pueda desplazar el oxígeno lo suficiente para que me dé una alarma con un compuesto tóxico, usualmente estoy hablando de miles de partes por millón. Y a esas concentraciones de compuestos tóxicos ya estoy teniendo incluso un efecto casi que inmediato sobre la persona. Entonces, en oxígeno solamente estoy midiendo oxígeno, no estoy midiendo nada más, y es importante que lo tengan muy presente, porque lo he escuchado y en mi experiencia he visto que hay gente que tiende a confiarse de la lectura del sensor de oxígeno para tomar decisiones de otros posibles gases que puedan haber en la atmósfera. ¿Cómo funcionan los sensores de oxígeno? No voy a entrar muy en detalle técnico de esto, pero básicamente hay dos formas o dos tecnologías de medición. Una es la celda de combustible, que lo que tiene es un electrolito que reacciona con el oxígeno y de hecho forma óxido de plomo. Y este óxido de plomo, que de hecho es más denso que el electrolito original que hay en el sensor, se va acumulando y lo que produce es una corriente eléctrica que es proporcional a la concentración de oxígeno.
Es importante resaltar que los sensores de oxígeno todo el tiempo están midiendo oxígeno, o sea, todo el tiempo están interactuando con la atmósfera y por ende son uno de los sensores que menos duran, es decir, son de los sensores que prácticamente cuando un fabricante les dice tiene 2 o 3 años de garantía, casi que dura los 3 años exactos o 2 años exactos y debe reemplazarse. Otro de los puntos importantes es que estos sensores de celda de combustible, como les mencionaba, forman óxido de plomo que es más denso y al ser más denso, irse acumulando con el tiempo, tienden a quebrantar las paredes del sensor. Entonces es importante que en este tipo de sensores cambien el sensor cuando la garantía expira o cuando el fabricante o la persona que les ha suministrado el equipo se lo recomiende. Porque si no lo cambian, van a correr el riesgo de que si lo dejan, es posible que se quiebre el sensor por esta expansión del óxido de plomo y el electrolito lo que va a provocar es que daña bien sea el sensor o bien sea incluso la tarjeta del equipo. Entonces esto va a ser muy importante. Y otra de las tecnologías que es una de las que más se está utilizando, especialmente cuando hablamos de monitores un poco más complejos en términos de la cantidad de sensores y de tecnologías que permite tener, son los sensores de estado sólido, que a diferencia del combustible no tienen un electrolito, sino básicamente lo que hacen es que tienen un polímero donde capturan el oxígeno y ese polímero está dentro de una especie de horno. Ese horno se calienta y el sensor conoce exactamente cuánta energía necesita para cocinar ese oxígeno y hacer que el polímero lo libere nuevamente. Y por supuesto la cantidad de energía que utiliza es proporcional a la concentración de oxígeno. La ventaja, por supuesto, de este sensor es que no tiene, digamos, que el problema del plomo, como tal del uso de plomo. Además, no tiene el problema de que se consuma el electrolito, no va a haber fugas de electrolito, por lo tanto, no hay, digamos, que un riesgo de que me dañe el equipo. Y la gran ventaja es que tiene una vida útil mucho mayor. Estos sensores suelen durar 5 años, incluso más de los 5 años. Después del oxígeno, otro de los principales riesgos atmosféricos está asociado con los compuestos tóxicos. Y en los compuestos tóxicos hay que entender ciertas características que son diferentes al monitoreo de combustibles y de oxígenos. Y esas características tienen que ver con su mismo nombre, y es que son tóxicos, es decir, que dependiendo del gas al cual yo esté expuesto, y dependiendo de la concentración de ese gas y del tiempo que yo esté expuesto, tiene un efecto más severo, más a corto plazo, o menos severo y más a largo plazo en mi salud y en mi metabolismo. Entonces, en los compuestos tóxicos es importante que entendamos que para estos compuestos hay unos valores límites permisibles, que básicamente estos son valores que han estudiado diferentes organismos. En la mayoría de nuestros países nos basamos en unos que se llaman TLBs, que son los valores límites que emite una asociación de higienistas en Estados Unidos, que lleva muchos años estudiando los efectos tóxicos de diferentes gases en nuestro organismo, y lo que ellos nos dicen es que nos dan parámetros y valores donde dicen, miren, una persona puede estar expuesta a tanta concentración de un gas durante tanto tiempo sin que vaya a afectar su salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estar seguros que las personas en ese espacio confinado no solamente están protegidas de un riesgo inminente a su vida cuando hay muchas concentraciones muy elevadas, sino también de que no va a estar expuesto por encima de los límites permisibles a esos gases. Por eso les pongo esa gráfica de su izquierda, que básicamente muestra tres conceptos diferentes. Uno es el STIL, que el STIL básicamente es un promedio de los últimos 15 minutos de medición. Entonces, hay un valor de STIL para cada gas o para diferentes gases. Entonces, cada gas tiene un valor de STIL, es decir, durante los últimos 15 minutos en promedio ponderado, no puede superar un valor en concentración en partes por millón. También hay un TWA, que este ya es un promedio también ponderado, pero es de las últimas 8 horas, es decir, es el promedio de la jornada laboral o lo que se conoce como la exposición de la jornada laboral que no puede superar o que no puede superar una persona para un determinado gas. Hay un valor que se llama ceiling en inglés o valor techo. Ese no es un promedio, es un valor instantáneo, es decir, que en ningún momento
yo puedo pasar ese valor. En ningún momento la persona puede estar expuesta por encima de ese valor para cierto gas. Y hay alguno que, aunque no está en los TLVs, es importante mencionarlo, que es el IDLH, que es un valor instantáneo de donde inmediatamente hay un efecto sobre la vida y la salud. Es decir, la concentración a la cual con yo simplemente inhalar esa concentración ya tengo un riesgo inminente en mi vida y en mi salud, un efecto que es irreversible para mí y para mi cuerpo. Dentro de los gases atmosféricos, como lo mencionaba en la introducción, los dos más comunes, y de hecho los dos que están documentados en la mayoría de regulaciones y que se obligan a medir, son el H2S y el CO, el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, esto no quiere decir que no nos tenemos que preocupar por otros gases. Es importante tener otros en cuenta, y la mayoría la mayoría de otros gases que se deberían tener en cuenta en general son, por ejemplo, el dióxido de azufre, que es muy común cuando utilizamos plantas o motores de combustión diésel, el dióxido de nitrógeno, que es común en algunas aplicaciones o en ciertas industrias, por ejemplo, como en minería, cuando utilizamos explosivos, cloro, dióxido de cloro, amoníaco, dióxido de carbono, y también algunos compuestos orgánicos volátiles que pueden tener efectos tanto como gases combustibles como gases tóxicos. Entonces, como les menciono, a pesar de que en la mayoría de regulaciones siempre se habla de 4 básicos que son explosividad, oxígeno, H2S y CO, no quiere decir que no tengamos que considerar la naturaleza del espacio confinado, y es la responsabilidad nuestra como supervisor o como empleador asegurarnos de que estamos evaluando cuáles son los riesgos atmosféricos. Yo tengo que definir cuáles son los riesgos atmosféricos de mi espacio confinado, y en eso es que tengo que basar qué equipo de medición o qué instrumento debería yo utilizar para monitorear la atmósfera. Algunos aspectos que se deberían considerar para yo evaluar estos riesgos, uno de ellos es qué insumos ha habido almacenados previamente en ese espacio, en un silo. Por ejemplo, si yo almaceno de pronto algún material orgánico o algún químico o algún tipo de compuesto que me puede agregar un riesgo adicional a los 4 básicos que comúnmente se hablan, debería tenerlo en cuenta. También, por supuesto, algunos compuestos que puedan ser absorbidos por las paredes en este recinto, si tengo material en descomposición, si tengo áreas adyacentes o de conexión. Esto es muy común en alcantarillado y en las redes de alcantarillado. Usualmente yo tengo un espacio confinado, lo puedo identificar de pronto claramente, pero a veces ese espacio está conectado con otras áreas y tengo que considerar esas otras áreas, qué gases me pueden traer en un momento determinado al espacio donde yo voy a trabajar y tenerlo en cuenta. Y también trabajos que yo necesite realizar dentro del espacio donde se va a requerir insumo o maquinaria. El caso, por ejemplo, de requerir una planta o un equipo que trabaje con combustión, o si necesito hacer limpieza de un tanque y necesito utilizar algún solvente o algún químico que pueda tener un compuesto orgánico volátil, también debería considerarlo, porque va a ser un riesgo que va a estar presente durante el trabajo que voy a realizar. De los dos principales, solo para mencionar un poco de sus características, el sulfuro de hidrógeno, digamos que este tiene la ventaja de que tiene un olor muy característico y de que nuestra nariz, de hecho, lo detecta con mayor facilidad que un monitor incluso de gases. Es más pesado que el aire, por lo que tiende a estar en las partes más bajas de un espacio confinado, pero no olvidemos que muchos de los gases no solamente son tóxicos, sino que a ciertas concentraciones pueden ser inflamables. Entonces, este gas a altas concentraciones puede ser inflamable. Por supuesto, es extremadamente tóxico y tiene un efecto severo en nuestro sistema respiratorio. Es muy irritante y corrosivo en nuestro sistema respiratorio. Y por otro lado, el otro que es muy común, que es el monóxido de carbono, por otro lado no permite que lo identifiquemos fácilmente, no tiene un color, no tiene olor, y es producto usualmente de una combustión incompleta. También es muy tóxico a altas concentraciones y tiene una característica muy peculiar, y es que tiene una afinidad con la hemoglobina muy alta, es decir, se une a las moléculas de hemoglobina de nuestros glóbulos blancos
y evita el transporte de oxígeno en nuestro organismo. Ese es el que se conoce de la muerte silenciosa, porque básicamente empezamos a sentir cansancio, empezamos a sentir adormecimiento y cuando menos lo pensamos, creemos que estamos durmiendo, en realidad estamos desintoxicándonos y estamos muriendo por inhalación de monóxido de carbono. Es muy importante que ustedes entiendan cómo funcionan los sensores electroquímicos, que son los que se utilizan para el monitoreo de este tipo de gases, porque si los entienden, entre mejor los entiendan, mejores decisiones van a poder tomar en el momento de que ocurra un accidente o en el momento de que ocurra alguna alarma. Entonces, todos los sensores electroquímicos funcionan básicamente con una curva de reacción al gas al que están diseñados, que es muy similar a esta que estoy mostrando en pantalla. Evidentemente, algunas curvas son más pronunciadas, otras menos pronunciadas, pero en general aquí es importante que se lleven que hay, digamos que ciertos tiempos en la reacción del sensor. El primero, que es el tiempo cero, es cuando yo inmediatamente coloco un gas o cuando el sensor está expuesto a un gas, que es el primero que se muestra en el minuto 56 de la gráfica. Después de eso, pueden ver que la curva es sumamente pronunciada. Y recordemos que los equipos de monitoreo de gas están diseñados es para darme una alarma temprana. Estos equipos están diseñados para proteger a la persona. Y proteger a la persona entendiendo de que me va a dar una alarma con suficiente tiempo para yo poder salir o autorrescatarme de ese espacio. Es decir, que por mis propios medios yo pueda salir del espacio confinado sin tener que recurrir a un rescate. El siguiente tiempo importante es cuánto tiempo tarda un equipo de estos, un sensor de estos en dar alarma. Y de hecho es muy rápido. Un sensor de estos en los niveles comunes de alarma se tarda más o menos unos 7 segundos en dar alarma. Es decir, en el primer nivel de alarma se tarda más o menos unos 7 segundos en decirme algo está sucediendo en el ambiente. Después, lo que podemos observar es que para poder llegar a medir exactamente la cantidad de gas que yo le estoy colocando al sensor o que hay en el ambiente, de hecho el tiempo es muy lento. O sea, para yo poder llegar exactamente al valor, en este caso de la gráfica eran 25 partes por millón, necesito para llegar a ese valor de 25 partes por millón casi 106 segundos, mientras que para llegar casi que al 90% de ese valor necesito solamente 28 segundos. Entonces, de nuevo es importante hacer caso a las alarmas del equipo. El equipo está diseñado para alarmarnos con tiempo, no para que esperemos a que tengamos la lectura del gas a ver qué está sucediendo. Cuando el equipo me da alarma, tengo que tomar una decisión. Y la mejor decisión es, por supuesto, confiar en mi equipo si yo he hecho todos los procedimientos que tengo que hacer en él. También es importante aclarar que los sensores electroquímicos, aunque son específicos para un gas, tienen sensibilidades cruzadas y pueden ocurrir cosas que para nuestros ojos pueden ser extrañas si no conocemos cómo funciona el sensor. Este es un ejemplo de la vida real, un ejemplo en una mina de carbón, donde habían algunos carbones que estaban encendidos y se midió este gas. Básicamente obtuvimos este resultado. Es decir, estamos teniendo uno de los sensores con lecturas positivas y alarmas de concentración alta, para SO2 en este caso, y otro de los sensores nos está mostrando lecturas negativas. Entonces, es importante en este caso entender qué es lo que puede estar pasando. En este caso, por ejemplo, lo que ocurrió es que el sensor de NO2 tiene una sensibilidad cruzada con el de SO2. Es decir, que efectivamente había concentraciones de SO2 y por haber concentraciones de SO2, mi sensor de NO2 mostraba lecturas negativas y lo mostraba por la naturaleza química como funcionan estos dos sensores. Pero no quiere decir que esas lecturas negativas estén mal o me esté indicando que algo mal ocurre. Lo que tenemos que tener claro es que cuando veo este tipo de comportamientos es entender qué pudo estar pasando. En este caso había solamente SO2, NO2 no había presencia porque no había, digamos que, nada que pudiera de verdad contribuir a que hubiera NO2. Entonces es importante entender que los sensores pueden tener sensibilidad cruzada y esto ocurre con muchos de los sensores. Con el monóxido de carbono, por ejemplo, ocurre a una sensibilidad cruzada con el hidrógeno. Cuando hay hidrógeno, el sensor de monóxido de carbono tiende a aumentar. Y vamos a ver en la parte final que de hecho cuando limpiamos uno de estos equipos con alcohol, el sensor de monóxido de carbono también tiene una sensibilidad cruzada donde se dispara automáticamente a niveles muy altos. Los sensores electroquímicos, no voy a entrar tampoco mucho en detalle,
pero básicamente tienen es un ánodo, un cátodo, donde ocurren ciertas reacciones, y las reacciones lo que generan es una corriente eléctrica, la cual es medida por el instrumento y es directamente proporcional a la concentración del gas que yo quiera medir. Después de los riesgos de los compuestos tóxicos, también tenemos un riesgo muy alto que está asociado a lo que son los gases combustibles. Y los gases combustibles son gases que tienen una concentración en porcentaje volumen, a la cual, mezclada con el aire, ya me vuelven esa mezcla de aire una mezcla inflamable. Es decir, que cualquier fuente de emisión me va a representar un riesgo, bien sea de explosión o de incendio. Es importante aquí tener claro dos definiciones: el LEL y el UL, que es el límite inferior de explosividad y el límite superior. El límite inferior es esa concentración donde esa mezcla de aire se comienza a volverse inflamable, y el límite superior es esa concentración donde hay tanto gas combustible que desde ese punto, así yo tengo una fuente de ignición, ya no es inflamable porque está enriquecida la atmósfera de ese gas y es imposible que pueda provocarme un incendio o una explosión. Para contextualizarlo un poco, básicamente esto es lo que sucede. Yo tengo un límite inferior y un límite superior, y en ese rango de concentración para un gas específico es donde tengo el riesgo de inflamabilidad. Los equipos, los monitores, usualmente lo que hacen es que miden del 0 al 100% LEL. Es decir, me están diciendo qué tan cerca estoy yo de llegar al límite inferior, es qué tan cerca estoy yo de que la mezcla que hay en el aire sea una mezcla inflamable. Y es importante también que se comprendan que el sensor mide la explosividad de la mezcla. Si yo tengo solamente metano, el LEL coincide con el 5% en volumen de metano. Es decir, cuando yo tenga 5% en volumen de metano, voy a tener una lectura de 100% LEL, y es donde estoy entrando a mi rango de inflamabilidad. Para cada gas hay un diferente LEL y un diferente UL. Cada gas tiene diferentes concentraciones en porcentaje de volumen al cual se vuelven inflamables. Y esto lo menciono porque cuando yo tengo un solo gas es muy fácil, pero cuando tengo varios gases, en realidad yo tengo que calcular el LEL de una mezcla de gases, que evidentemente no lo voy a hacer porque lo que tengo es un equipo que me está midiendo en general la atmósfera. Entonces, por eso las alarmas en este tipo de sensores son muy conservadoras. Una alarma en porcentaje LEL en común es más o menos un 10, la alarma baja un 10% y la alarma alta un 20%, que eso está muy lejos aún de llegar al límite inferior, pero precisamente porque se va desplazando esta concentración del LEL es que yo tengo que ser muy conservador con estas alarmas. ¿Cómo funciona el sensor de explosividad? Básicamente lo que hace es quemar el gas. Literal, es un sensor que funciona a alta temperatura, consume mucha energía de las baterías, y lo que hace es que quema el gas, hace que haya una combustión controlada, y esa combustión controlada aumenta la temperatura de una resistencia, la cual entre más aumente, pues más concentración de gas hay. Entonces esa es digamos que la forma como lo hace es directamente proporcional esos cambios de temperatura, esa resistencia, a la concentración que hay de gas en el ambiente. Es importante que tengan en cuenta que estos sensores requieren oxígeno para poder detectar gas. Es decir, como están quemando combustible, el sensor necesita que haya oxígeno para poder quemar. Por eso es importante que siempre acompañe un sensor catalítico de LEL, siempre acompaña un sensor de oxígeno para estar seguros de que hay. Y de hecho en muchos de los equipos, cuando el nivel de oxígeno es muy bajo, el sensor de LEL va a mostrar que no puede medir porque no tiene suficiente oxígeno para hacer esta combustión controlada que les menciono. Los sensores catalíticos, que son los más comunes, como el que veíamos en el funcionamiento anteriormente, son muy sensibles a compuestos livianos. Es decir, es muy sensible a metano, tiene una respuesta muy alta a metano. En la parte de la derecha ven la respuesta a diferentes compuestos. La respuesta lo que nos muestra es que a metano es muy alta, es decir, que reacciona rápidamente a metano y me da una respuesta muy fuerte, pero a medida que vamos aumentando la cantidad de carbonos o el tamaño de la molécula,
vamos viendo cómo esa respuesta va disminuyendo hasta llegar a un punto donde ya no puedo detectar o donde el sensor me va a leer mal, que usualmente este punto es por encima de los 9 carbonos. Y esto lo menciono porque hay muchos espacios confinados que tienen vapores orgánicos o vapores de diésel que tienen moléculas muy pesadas. Y estos sensores no me van a permitir medir esto. Por ejemplo, en el diésel, solamente menos del 2% de todas las moléculas son compuestos que tienen menos a 9 carbonos. Esto quiere decir que básicamente con un sensor normal catalítico de LEL de explosividad no voy a poder detectar este tipo de moléculas. Entonces, este sensor es muy bueno con moléculas pequeñas como el metano, pero entre la molécula se vuelve más grande, más difícil va a ser detectar para el sensor hasta un punto donde ya no va a poder detectar. Para esto existen otro tipo de tecnologías como son los sensores infrarrojos, que los sensores infrarrojos lo que hacen es todo lo contrario. Los sensores infrarrojos emiten un haz de luz infrarrojo que es absorbido por un enlace, en este caso especialmente el enlace del carbono y el hidrógeno, y lo que hace es que entre más carbonos yo tenga, más fuerte es esa señal, más fuerte es lo que captura esa molécula. Entonces, con los sensores infrarrojos tengo, digamos que la ventaja de cuando tengo moléculas más grandes me detectan mejor y por eso debo considerar qué es lo que yo tengo para también seleccionar qué tecnología. Si tengo moléculas muy pesadas, debería yo evaluar la explosividad con un infrarrojo y no con un catalítico. También por otro lado, este no necesita oxígeno porque no está quemando el gas y su funcionamiento es diferente. Entonces, por ejemplo, en aplicaciones como atmósferas inertes, donde yo lo que hago es inyectar nitrógeno y bajar totalmente el oxígeno, no puedo utilizar un sensor catalítico, necesito utilizar un sensor infrarrojo. También tiene desventajas, y la principal desventaja es que hay ciertas moléculas que no detecta, por ejemplo el hidrógeno. El hidrógeno, como no tiene un carbono, no tiene ningún carbono, no puede ser detectado por estos sensores infrarrojos. Y esto, el hidrógeno también es un sensor combustible. Lo que hace es que tengo que tener muy claro si donde estoy midiendo hay hidrógeno. Si es así, también debería tener un sensor catalítico o un sensor tóxico de hidrógeno en dado caso. Es importante también entender que aunque me importa mucho medir la explosividad, hay que tener muy claro que muchos de esos gases combustibles, antes de llegar a ser combustibles, a la concentración del LEL donde son combustibles, hace mucho antes de llegar a esa concentración, ya son tóxicos. Entonces, por ejemplo, el caso de la acetona, que el porcentaje en LEL es 2.5, o sea, 25.000 partes por millón, y ese gas es tóxico para diferentes normativas, desde 500 partes por millón o 250 partes por millón o 1000 en la más, digamos que flexible. Eso ni siquiera ha llegado al porcentaje en LEL y de explosividad y ya tenemos un gas que es tóxico. Entonces muchos de los gases combustibles no solo quiero medir yo porque son combustibles, pero también son tóxicos. Y para este tipo de gases, yo lo que quiero es utilizar un sensor como los reconocidos PIDs o sensores de fotoionización, que es como se los estoy mostrando en el video. Básicamente es una lámpara ultravioleta, que lo que hace es que me energiza una molécula química y cuando energiza la molécula química, esta lo que hace es que me libera un electrón, el cual me da una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es proporcional a la concentración de esos gases. Este tipo de sensores tienen la ventaja de que me permiten monitorear muchas moléculas, diferentes tipos de moléculas y que reaccionan a una amplia cantidad de moléculas de forma muy rápida. Entonces, para diferentes marcas, acá pongo algunas marcas, vamos a tener en estos sensores diferentes factores de corrección dependiendo de lo que yo quiera medir. El sensor me mide como el de combustible, me mide lo que hay en el aire. Él no me identifica qué tipo de molécula tengo y cada concentración de cada molécula. Él me está midiendo la mezcla. Pero es una herramienta muy útil cuando yo me enfrento a atmósferas donde no sé exactamente qué tengo, porque me va a identificar casi que 300, 350 diferentes moléculas. Y si hay algo, el sensor me lo va a indicar y me va a decir hay algo. Por supuesto, si yo sé que hay y quiero usar un sensor de eso, hay técnicas de higiene ocupacional
que me permiten configurar las alarmas para protegerme del gas que sea más tóxico de los que yo quiero medir con este tipo de sensor. Ya teniendo claro estos riesgos atmosféricos, vamos a ver rápidamente cómo es un ingreso y cómo debería ser la verificación de un espacio confinado. Tengo primero un alistamiento previo, tengo que primero, antes de ir a hacer cualquier cosa en un espacio confinado, tengo que entender muy bien cuál es la tarea a desempeñar, qué instrumentos necesito, qué elementos de protección, qué también elementos de rescate pueda necesitar y, por supuesto, asegurarme que todos estos elementos están operativos y en perfectas condiciones. Después voy a necesitar también hacer una preinspección del espacio confinado, que aquí es donde muchas veces hay fallos y donde muchas veces ocurren los accidentes. Los accidentes muchas veces ocurren incluso antes de ingresar al espacio confinado. Vamos a tener también, por supuesto, el ingreso como tal al espacio confinado. Y por último, ya realizar como tal el trabajo dentro del espacio confinado. En el alistamiento previo, yo necesito hacer ciertas verificaciones. Una de ellas es que tengo todos los elementos de monitoreo, rescate y protección que requieren las personas. Por supuesto, tengo que tener muy claro cuál es el propósito del ingreso a ese espacio, cuál es el trabajo que voy a realizar y también tengo que tener muy claro qué acciones voy a tomar si ocurre alguno de los riesgos que he identificado en ese espacio donde voy a ingresar. Y, por supuesto, necesito contar con instrumentos de medición para la atmósfera de ese espacio y también necesito estar seguro que esos instrumentos de medición están funcionando correctamente con sus respectivas pruebas, que las vamos a ver más adelante, bien sean de funcionamiento o de calibración. Y esto es un punto muy importante y donde creo que las regulaciones han tenido cambios más drásticos, y es que cada vez están exigiendo más que se hagan estas pruebas de funcionamiento o estas pruebas de calibración. ¿Y por qué esto es muy importante? Es muy importante porque tener un equipo que no esté verificado es más peligroso. Aquí pongo puede ser más peligroso, pero en mi opinión, profesor, es más peligroso que no utilizar un instrumento de medición en el espacio. Es más peligroso que yo tenga un instrumento y esté confiado de que esté midiendo bien cuando no está midiendo bien, que no ingresar con él. ¿Qué dicen los fabricantes respecto a esto? Y esto aplica para cualquier fabricante. Llámese GFG, llámese BW, llámese MCA, llámese Industrial Scientific, llámese como se llame el fabricante. Los fabricantes en sus manuales establecen cuáles son las pruebas básicas que se tienen que hacer para un monitor de gases. Y todos los fabricantes, sin excepción alguna, de los fabricantes reconocidos, por supuesto hay fabricantes de pronto de otro origen que no lo tengan, pero cualquier fabricante que sea reconocido y que tenga certificaciones como la CSA o IEX o varias certificaciones del equipo para trabajar en este tipo de ambientes como equipos intrínsecamente seguros, requieren que antes del uso del equipo, antes del uso diario del equipo, se tiene que hacer por lo menos una prueba funcional con gas de verificación. Esto es mandatorio en todos los manuales. Si ustedes entran a cualquier manual de cualquier fabricante, de cualquier modelo, en alguna parte van a tener esta precaución. Y esto es importante porque es la única manera de verificar que el monitor de gas de verdad está funcionando y está midiendo correctamente. ¿Qué nos dice la OSHA y qué nos dicen las diferentes entidades? Lo que nos dicen es que mínimamente, lo mínimo que tenemos que hacer es lo que llaman una prueba funcional o un bomb test en inglés, y en la mayoría de manuales aparece así como un bomb test. Y ese bomb test lo que busca es verificar que los sensores tengan respuesta, que estén funcionando, pero lo más importante es que me activen las alarmas del instrumento. Recuerden que estos equipos no son analíticos, es decir, yo no estoy buscando medir exactamente en partes por millón cuánto hay de cada compuesto. Yo estoy buscando es que el equipo me dé una alarma con suficiente tiempo para que yo solo, por mis propios medios, salga sin necesidad de que tengamos que recurrir a un rescate o a tener que implementar, digamos que algún protocolo ya con un brigadista o con un rescatista para poder sacarme porque ya no puedo salir por mis propios medios. Entonces, ¿qué es lo que hace este bomb test? Básicamente lo que hace es que es un test cualitativo donde yo lo que hago es colocar un poco de gas en el equipo, bien sea de forma manual o automática, pero lo que yo hago es colocar un poco de gas
Y lo que busco es dos cosas. Primero, verificar que los sensores me muestren lectura. Y segundo, que las alarmas se activen y que estén funcionando. Es decir, que si el equipo tiene alarma audible por vibración y los LED de luminosidad, todo se active, todo esté funcionando. No se verifica en este test ningún tema de precisión de los sensores. Solamente quiero saber que funcionan y responden y me van a dar alarma. Es muy fácil de hacer, muy rápido, se demora usualmente 30 a 40 segundos, depende mucho del gas que utilicen, y en esto les recomiendo que hagan mucho caso del fabricante, porque muchas veces en Latinoamérica tratamos de comprar los gases de manera local, porque evidentemente es muy difícil el transporte y muy costoso, pero tenemos que estar seguros de que el gas que estamos utilizando nos va a activar las alarmas y lo va a hacer de forma rápida. Y a lo que me refiero es que si se acuerdan la curva que les mostraba, si yo coloco el nivel de alarma en 10 partes por millón y estoy usando un gas que tiene 10 partes por millón, lo que estoy haciendo es obligando al sensor a llegar al T100, al tiempo de detectar el 100% de la concentración, que es un tiempo muy largo. Entonces, este test se puede volver ya no 30 segundos, sino minuto y medio, 2 minutos. Entonces, es muy importante escoger muy bien el gas y en eso guíense mucho por lo que les indique el fabricante o la persona que les está suministrando los equipos. Este test se tiene que hacer diariamente y es algo que no se hace en Latinoamérica, o por lo menos en muchos de los sitios que yo he estado, que yo he visitado con muchos de los clientes, no se hace por el costo del gas. Pero esto debería hacerse diariamente, es mandatorio en el manual del fabricante, y si no se hacen, no tienen ustedes de verdad certeza si el equipo está o no funcionando bien. Y vuelvo y repito, esto aplica para cualquier fabricante y cualquier modelo de equipo de gas. También, aunque se hace con frecuencia diaria, hay algunos peros, y es de que yo debería también hacerlo cuando sé que el equipo tuvo algún golpe o caída que pudo haber afectado alguna parte interna del equipo. Debo hacer este test para verificar que funciona bien todavía. Cuando tuve alguna concentración muy elevada fuera de lo normal, también debería hacer este test para verificar que el equipo sigue funcionando perfectamente. Y cuando hay un cambio de custodia del instrumento, es decir, que yo no he completado el día o no he completado el uso diario, pero hay un cambio de turno donde yo le doy mi instrumento que estuve usando yo, se lo doy a otra persona, debería también verificarse para estar seguro de que el instrumento funciona correctamente. Hay otras pruebas que también se hacen. En Colombia, por ejemplo, la última modificación de espacios confinados, de hecho, no nos pide un bomb test, sino nos pide una verificación de calibración. ¿Qué cambia aquí? Aquí lo que cambia es, hacemos básicamente lo mismo, solamente que en este caso sí vamos a verificar que la lectura para cada sensor se encuentre dentro de los límites especificados por el fabricante, que usualmente es más o menos 10 o 20% de la concentración que yo estoy colocando de gas. Este test es un poco más lento, se demora un minuto, minuto y medio, también depende de los sensores que yo esté verificando. Y este test se puede hacer también de forma diaria. Si no hago el bomb test, debería hacer este de forma diaria. Y igual que el bomb test, también debería tener en cuenta las 3 condiciones que les mencionaba para volverlo a hacer, que es golpes, concentraciones elevadas o anormales y un cambio de custodia del instrumento. Después del bomb test o de la validación de calibración, ya está como tal la calibración del instrumento. En este, ¿qué cambia? Lo que cambia es que yo voy a exponer al gas y no solamente voy a verificar que la lectura se encuentre dentro de los límites del fabricante, sino además el instrumento va a hacer un ajuste a cada uno de los sensores que tenga que ajustar para que los sensores estén leyendo correctamente de acuerdo al gas patrón que yo estoy utilizando. Este toma un poco más de tiempo, de 1 minuto y medio a 2 minutos. De nuevo, depende de los sensores que tengan instalados. Y la frecuencia de este usualmente es semestral. Usualmente el fabricante recomienda que esta calibración sea semestral. Pero ojo, recomienda que sea semestral siempre y cuando ustedes hagan el bomb test o la verificación de calibración de forma diaria. Siempre y cuando ustedes estén haciendo eso, pueden hacerlo semestralmente la calibración completa del instrumento. Sin embargo,
Si ustedes están haciendo el bomb test o la verificación de calibración todos los días y algún día falla, deberían entrar a hacer una calibración. Y si la calibración falla, debería ese instrumento no utilizarse y entrar ya a un proceso de verificación, de mantenimiento, bien sea por parte de ustedes o bien sea donde el distribuidor o el fabricante, donde digamos sea más conveniente. De nuevo, todos estos procedimientos pueden hacerse de manera manual o automática. Lo importante y lo más importante es que guarden registro de estas pruebas que ustedes realicen con el equipo, porque en el momento que ustedes tengan algún accidente, esto es lo que puede demostrar que ustedes hicieron bien o mal las cosas, y en el tema legal, evidentemente, es lo que va a poder darles argumentos para todo lo que conlleva, digamos, que un accidente o una fatalidad en el peor de los casos. Entonces, siempre guarden los registros, bien sea manual, si es automático, obviamente todos los fabricantes tienen estaciones de calibración o de verificación, que de hecho usan mucho menos gas que cuando uno lo hace manualmente, y me guardan todo tipo de registros, incluyendo obviamente serial, concentraciones, verifican las alarmas, hacen un montón de cosas y me entregan incluso certificados o reportes como los que les estoy colocando en la parte derecha de la diapositiva. Después de que yo estoy seguro que tengo mis equipos listos, que ya puedo monitorear que todos están funcionando correctamente, el paso tal vez más importante es la preinspección del espacio confinado. Y esta preinspección se debe hacer sin perturbar el estado de este recinto. Muchas veces uno de los errores, y pongo el ejemplo de una alcantarilla, de un sistema alcantarillado, es que cuando yo hablo de una preinspección, creo que la preinspección debe ser abrir la alcantarilla y empezar a medir. Y resulta que la inspección es mucho antes. Yo no debería incluso quitar la tapa de la alcantarilla. Muchas de las alcantarillas de hecho tienen unos orificios. Esos orificios son precisamente no solamente para ventilar, sino para que yo también pueda con un equipo de gases medir al interior cuáles son las concentraciones sin yo haber perturbado y registrarlas y saber a qué me enfrento. Hay accidentes donde puedo tener una bolsa de metano en la parte superior del espacio confinado y si yo no medí y sé que tengo metano, seguramente puedo abrir la tapa y puedo simplemente tirarla y ese mismo choque metálico me puede producir una explosión que ha ocurrido en muchas ocasiones. Entonces, esa preinspección involucra medir sin perturbar. Ya cuando yo medí sin perturbar el espacio confinado, después de eso, obviamente tengo que también hacer una medición a diferentes alturas. Y esto ocurre porque, como lo mencionábamos, hay gases que pueden ser más o menos ligeros que el aire. Y esto lo que provoca es que en un espacio confinado, especialmente cuando tiene una gran altitud, una gran altura, me provoca que se estratifiquen los gases. Y esto de estratificar los gases quiere decir que yo puedo encontrar o no algo al principio, en la parte superior, pero de pronto si mido al fondo puede haber una atmósfera totalmente diferente. Entonces es importante hacer esto. Esto usualmente lo hago con un equipo, con una bomba. Lo que hago es con una sonda ir mirando en diferentes partes del espacio confinado cuáles son las concentraciones para los gases que yo definí como riesgosos o que tienen un riesgo en dicho recinto. Aquí es importante también mencionar que los monitores que se utilizan para esto usualmente se utilizan con bomba, pero no quiere decir que el monitor tenga que tener la bomba. Hay una falsa creencia de que el monitor que tiene una bomba de succión responde más rápido a uno que no. Yo lo que les expliqué anteriormente de cómo funcionan los sensores, todos funcionan por procesos de difusión. Es decir, que el sensor como tal, su proceso químico es de difusión. Entonces, por más que yo tenga una bomba, no me va a acelerar ni me va a mejorar la respuesta. De hecho, tener una bomba puede tener implicaciones negativas en el sentido de que es una parte móvil que me está inyectando gas dentro del equipo, me está inyectando también material particulado y me está, digamos que también me va a requerir que el equipo tenga una mayor cantidad, una mayor frecuencia de limpieza, mantenimiento y de cuidados. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en minería. En minería hay mucho material particulado y se recomienda no utilizar una bomba mientras no tenga que utilizarla. La bomba se utiliza más que todo en espacios confinados para hacer esta estratificación. Después de que yo ya hice esta preinspección, ya tengo que hacer el ingreso como tal al espacio confinado y acá tengo que tener ciertas cosas en cuenta.
La primera es haber despejado cualquier riesgo y haber mitigado cualquier efecto de esos riesgos para poder ingresar. Por supuesto, tengo que asegurarme que todos los elementos de rescate están preparados y están listos para el caso de un eventual accidente. También tengo que asegurarme de que cada trabajador esté utilizando los elementos de protección que tiene que utilizar para poder ingresar, incluyendo, por supuesto, su propio monitor de gases. Esto es otra creencia. Otra creencia es que porque tengo una cuadrilla de 5 personas y a una persona le tengo un monitor de gas, ya tengo cubiertos a todos los 5. Esto es falso. Como les mencionaba, la concentración en la atmósfera de un espacio confinado puede cambiar en cuestión de segundos y puede cambiar en cuestión de centímetros. Es decir, entre un punto y otro dentro de un espacio confinado puede haber 2 atmósferas totalmente diferentes y un equipo para varias personas no me garantiza que estén protegidos. Entonces es importante que cada persona ingrese con su equipo monitoreando todo el tiempo. Y por supuesto, a la medida que estoy ingresando, tengo que estar alerta de cualquier cambio o alarma que me dé el equipo a medida que estoy ingresando en este espacio. Ya cuando realizo como tal el trabajo dentro del espacio confinado, debo siempre mantenerme alerta de cualquier alarma, de cualquier comunicación que me estén dando, cualquier indicación que me estén dando. Y por supuesto debo tomar acción inmediata cuando recibo alguna alarma. La recomendación es no pensar 2 veces si la alarma está bien, si está mal, sino simplemente si recibí una alarma, tengo una alarma en mi equipo, debo confiar en él y debo salir del espacio confinado y de afuera del espacio confinado sí puedo verificar y de pronto razonar un poco más de qué pudo haber sucedido. Tengo que tener también muy claro cuál es la ruta de evacuación y cuál es el protocolo de evacuación o el protocolo que debo seguir cuando ocurra un accidente. Tengo que cumplir con todos esos protocolos y esos planes de acción para llevar el trabajo a cabo. Es decir, afuera del espacio confinado yo definí qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer, debo hacerlo de esa manera. Nunca debo cambiar estos procedimientos. No debería ni agregar tareas que no estén contempladas, ni modificar las tareas que ya están contempladas. Porque cuando agregamos o modificamos tareas, de pronto no consideramos algún cambio que esa tarea me implica en la atmósfera y puede generar de pronto una condición de riesgo que no tuve en cuenta y que me pueda provocar de pronto un accidente o en el peor caso una fatalidad. Y por supuesto, mientras esté trabajando dentro del espacio confinado, siempre debo estar haciendo un monitoreo. Siempre debo tener monitoreo de la atmósfera y estar seguro de que las personas están trabajando en un ambiente controlado y seguro. Para finalizar, solamente quería hablar un poco de cómo hacer la limpieza y desinfección de los monitores de gases. De hecho, me lo han preguntado varias personas. Y la recomendación en general es que no utilicen, por favor, alcohol. ¿Por qué alcohol? Y por eso les coloco esta gráfica. Esa es una gráfica del sensor de monóxido de carbono cuando se expone alcohol. Y lo que pueden ver es que cuando yo les pongo a metanol, el sensor de monóxido de carbono ahí mismo sube drásticamente la concentración. Y el problema es que para que vuelva a estabilizarse en 0, se demora, dependiendo de la concentración, pero se puede demorar horas y a veces días. Y a veces incluso puede que se dañe el sensor y no vuelva a funcionar. Entonces, el alcohol no es bueno para utilizarlo. Personalmente yo hice la prueba con un equipo de gases y efectivamente, si ustedes por así ya un poquito de alcohol le coloquen, el sensor de monóxido va a dispararse, el sensor de LEL se va a disparar. Entonces, alcohol no es una buena, digamos, que solución para limpiar este tipo de equipos y hacer la desinfección de este tipo de equipos. Entonces, de nuevo, no utilicen alcohol, no utilicen toallas que tengan alcohol para desinfectar los instrumentos. Tampoco utilicen ningún desinfectante que tenga cítrico, esos que tienen como limón o esencia de limón, porque esos compuestos lo que hacen es que afectan el sensor de LEL y lo pueden dañar. Igualmente ocurre con compuestos que tengan cloros o derivados de cloro. Y por supuesto no utilicen ningún producto corrosivo porque pueden afectar la parte interna también del equipo. La mejor opción para poder limpiar los equipos y desinfectarlos cuando de pronto los pasen de un usuario a otro y también contribuir con la mitigación de todo el tema del COVID y lo que ha sucedido en estos meses, es simplemente utilizar agua con jabón suave, puede ser jabón de mano suave, un jabón que no sea fuerte,
y un paño para poder limpiar el instrumento. Ya con esto van a desinfectar el equipo y ya pueden, digamos que, cambiar de custodia sin ningún inconveniente. Esto lo menciono porque me lo han preguntado a los clientes, entonces importante que lo tengan en cuenta. Si utilizan algún otro tipo de químico, puede que haya algún efecto sobre los sensores o que vean lecturas extrañas o que ocurra esto como el sensor de monóxido y la tendencia del usuario es, si se me dispara un montón, a las 2 horas hago un 0 y cuando hago un 0 lo que estoy haciendo es haciendo un mal 0 porque el sensor va a seguir disminuyendo, digamos que su señal y va a empezar a mostrar valores negativos. Entonces, si llegara a ocurrir esto, por lo menos dele tiempo al equipo de unas 6, 10 horas a que el sensor estabilice completamente antes de volver a hacer un 0. Estas serían, digamos que, mis recomendaciones. Y agradecerles a todos por su atención y traté de mantenerme dentro de los tiempos a pesar del pequeño retraso que tuvimos al comienzo por problemas técnicos. Muchísimas gracias a Nicolás. Agradecemos que si quieren hacer alguna pregunta por escrito, con mucho gusto yo se lo diré a Nicolás. Porque hasta ahorita no veo ninguna pregunta. Bueno, agradecemos a todos y agradecemos realmente que hayan compartido con nosotros el día de hoy y que puedan ir compartiendo con todos los detalles siempre con nuestras presentaciones y charlas. Y con gusto estamos a sus órdenes para cualquier consulta. El correo Nicolás estaba en esa última lámina y pueden compartirla con él cualquier cosa, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y que pasen un buen día. Cuídense del COVID y protéjanse, quédense en casa. Muchísimas gracias.